los que están conectados, darle las gracias a todos los que se han conectado para esta última clase de entrada al verano de la cátedra para el estudio de la imagen fotográfica, una cátedra organizada en alianza con el Archivo de la Fotografía Urbana y la Sala Mendoza. Hoy tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Sagrario Berti. Creo que todos los que están de alguna manera conectados aquí saben quién es Sagrario, y todos los que tienen que ver con la fotografía o están vinculados con el mundo de la fotografía en Venezuela, de la imagen fotográfica, conocen a Sagrario. Sin embargo, yo me voy a permitir dar una breve semblanza sobre la trayectoria de Sagrario. Sagrario es investigadora, curadora de artes visuales y especialista en historia de la fotografía. Tiene una maestría en historia del arte realizada en Inglaterra. Obtuvo también el certificado en preservación, conservación, archivo y registro de colecciones fotográficas en Estados Unidos. Es también licenciada de Artes, mención cine por la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela, y autora de muchísimos textos que ha publicado en libros y catálogos, curadora de fotografía, pero también de arte contemporáneo, y ha incursionado también en el ámbito de la artesanía, y es autora del libro que hoy nos ocupa, que se llama Fotografía impresa en Venezuela, una publicación que obtuvo la mención especial del jurado Libros sobre Libros en París Foto en el año 2019. Entonces, la clase de hoy, de esta última masterclass, vamos a tener un descanso de 2 meses y retomamos en septiembre. Estará orientada a que Sagrario nos relate un poco lo que fue el proceso de investigación hecho para la publicación de este libro, que es una especie de Biblia, por llamarla de alguna manera, para pensar y entender el universo de la fotografía impresa en nuestro país a través de la articulación de lo que son imágenes, textos, composición gráfica, diseño e impresión. Entonces, bueno, felicitar a Sagrario por ese libro, darles la bienvenida a todos, agradecerles a Diana, a Vasco, a Ariel, que estén con nosotros y que hayan confiado en la institución para llevar a cabo esta cátedra para el estudio de la imagen fotográfica. Y no me queda más que darle la palabra a Ariel, que también va a dar unas palabras de presentación para la masterclass de hoy. No Ariel. Se te escucha, Ariel. ¿Y ahora me escuchan? Ahora sí. Buenos días. En nombre del Archivo de Fotografía Urbana queríamos darle las gracias no solamente a Sagrario, que hemos invitado para hablarnos de su libro, sino a todos los que se han conectado hoy y a los que verán esta charla, esta conferencia en diferido. Invitamos a Sagrario porque ha tocado un tema que es fundamental para el Archivo de Fotografía Urbana, que no solamente preserva y conserva fotografías en negativos y en vintage, en positivos, sino que también se ha interesado mucho por una de las herramientas por donde circula o circulaba prioritariamente la fotografía, que son los libros y las revistas. Es decir, todo el material impreso que le da vida o amplía la vida de la fotografía. Y el libro que tan bellamente editó Sagrario, pues nos parecía perfecto para estudiar una de las facetas de la fotografía o de la vida de la fotografía en las urbes. Así que Sagrario, que es investigadora y conocedora de la fotografía venezolana y de la fotografía en general, nos parecía importante para darle continuidad a esta cátedra sobre el estudio de la imagen fotográfica. Así que, bueno, muchas gracias a Sagrario por estar aquí con nosotros y por hablarnos de uno de esos libros que amplían el conocimiento que tenemos de la fotografía venezolana y de la fotografía en general. Gracias, Sagrario, en nombre del Archivo de Fotografía Urbana, de todo lo que trabajamos en él, por aceptar nuestra invitación. Y bueno, pues adelante, queremos escucharte. Gracias. Bueno, de verdad, buenos días. Es un gusto conversar sobre fotografía impresa en Venezuela. Quiero dar las gracias de todo a las personas que se han conectado, a Diana López, a Ariel Jiménez, que de alguna manera fue la persona que me contacta para dar esta clase,
igual al archivo, a la Fundación Cultura Urbana, a Ricardo Cisco, a la plataforma de la Sala Mendoza, por supuesto a Patricia Velasco, a Luisa María Pulido, a María Rengifo, a Gladys Maslum y la querida Cecilia Pérez, que de alguna manera me invitaron a participar en esta cátedra de estudio de la imagen fotográfica. Se cayó Sagrario, el internet en Venezuela, ¿no? Esperemos. Se fue de un solo golpe, sí. Esperemos que no sea consecuencia de este maravilloso ciclón. Pero la veo aquí, dice Sagrario Verde. Voy a detener el video, mi imagen, solo Yo no la veo, ¿no? me ven. Sagrario, si quieres, espérate un segundito que vuelva la conexión antes de seguir hablando. No la escuchamos, yo no la escucho. Te dejó, el No, primer paso dejó de compartir la pantalla. Creo que ahorita sí te oímos. Te vamos a recomendar mantener la cámara quizás apagada por un tiempo Sí, para asegurar. voy a apagar el video. École, perfecto. Mejor, ¿no? Ahora te escuchamos. Ahora, Te sí, escuchamos ¿verdad? perfecto. Te vemos Ok. como en una fotografía, no en un video, pero bueno. Bueno, y como estaba hablando antes de que se cortara la comunicación, esta es la tercera vez que ocupo el espacio en la Sala Mendoza. La primera fue una muestra de Edvard Muybridge con Cecilia Fajardo en 1997, que fue una muestra programada por Ariel justamente. Y la segunda vez fue una invitación que me hizo Ruth Auerbach y Aiza Sánchez para hablar de la muestra de estudio informal de la arquitectura de Luis Simón Molina Pantin, y ahora para conversar sobre fotografía impresa en Venezuela, un libro que fue publicado en el 2019. Este libro fue una coedición con la Cueva Editorial, Ricardo Báez y conmigo, y contó además con el apoyo del Instituto de Estudios Latinoamericanos Isla en Nueva York. Este libro fue presentado, pero que ya no recuerdo, como fue en mayo, en la Galería GBG Arts de Gabriela Benaín, luego en la Sala Mercantil de la mano de Taya Rivero, y después se hizo otra presentación en Nueva York en la American Society gracias a Sagrario Pérez Soto y a Gabriela Rangel. El libro está prologado por el investigador Gonzalo Golpe, es un diseño de Ricardo Báez. Estoy hablando ahorita de las características generales del libro para luego entrar más o menos cómo está modulado y estructurado el libro. Un libro bilingüe, español-inglés. La traducción fue realizada por la investigadora Cathy Brown. Las reproducciones fotográficas son de Daniel Benaín y Domar Salas, y la impresión fue dirigida por el maestro impresor Javier Purua en el taller Ibris. Tiene 560 páginas, 302 fotos, impreso en tono y color, en una tirada de 500 ejemplares. Ya, un momentito, por favor. Ay. Un momento, que ahora se me... Ok. Ante todo, esta investigación fue hecha entre amigos y amigas. Si mal no recuerdo, en el 2014 nos reunimos en un café para discutir las propuestas. Nos juntamos Álvaro Sotillo, Pablo Gasparini, Aiza Sánchez, Luis Molina Pantin y Ricardo Báez para conversar sobre la necesidad de realizar una investigación sobre libros ilustrados con fotografía en Venezuela. En principio, se trataba de recopilar fotolibros, género que en aquel momento comenzaba a despuntarse como disciplina. Además, ya nos había visitado Martin Parr, uno de los iniciadores del género, un fotógrafo coleccionista y investigador de fotolibros, iniciador del género, y quien buscaba fotolibros acá, y para el fotolibro latinoamericano de Horacio Fernández. La intención de la reunión era como ampliar el tema, examinar y catalogar nuestra producción. Así comenzó la investigación. La inicié visitando a mis amigos bibliófilos, a Paolo Gasparini, a Luis Simón, a Olivier Bloch. Recorrí librerías de segunda mano, la pulpería, bueno, las librerías que ustedes seguramente conocen, las librerías del centro de Caracas, la Biblioteca Nacional, la biblioteca de Julieta Aray, de Josefina Jordán, que ya murió, pero es importante nombrarla porque fue una cineasta integrante del grupo que organizó Imagen de Caracas, de Amreta Marroso, una crítica importante de cine,
y de José Moreno, un coleccionista de las publicaciones del Techo de la Ballena. Establecí finalmente un diálogo continuo con los propios autores, con Carlos López, por ejemplo, de la Fototeca de Barquisimeto, e hice infinitas llamadas telefónicas. Por ejemplo, llamé muchas veces a Santana, Rafael Santana, porque recordemos también que aquí la investigación se hace a punta de llamadas telefónicas. Tuve innumerables conversaciones. Sagrario, permíteme Dime. interrumpirte un segundo. Creo que las imágenes, que la presentación que tenías preparada no se ve. ¿Podrías chequear que estés No. compartiendo tu pantalla? No estoy compartiendo pantalla. ¿Ahora se ve esto? No. No. No, hay que hacer el Ya proceso voy. otra vez. Tienes que pulsar el botón verde, compartir pantalla. Voy. Y activar tu cámara. No, porque no quiero activar la cámara porque ya voy entonces, espérate. Un segundo. No hay apuro. Estamos aquí todos por ti. Qué raro. Cuando vuelvas a unir la señal, se Ahí pega. vas. Ahora sí. Está cargándose, sí. Un segundito. Ahí vas. Listo. Ah, ok. Estaba aquí. Continúa. Perfecto. Es aquí. Perfecto. Como les decía, tuve innumerables conversaciones con John Lange y con Exa Sánchez y además estuve realmente impresionantes hallazgos. Lamentablemente quedaron fuera algunos libros que no encontré en el momento, como el de Soledad López, Las puertas del Banco de Venezuela, no que otro que, bueno, lamentablemente no conocí en el momento, como el de Magui Trujillo, que lo publicó en el 2010. La redacción la trabajé con Silda Codorliani, con Teresa Quique y Alberto Márquez, y por supuesto con Cathy Brown, que fue la traductora. Por lo tanto, es un libro hecho en colaboración, y como coautor de este libro figura Ricardo Báez, quien desde 2014, 2013, 2012 hemos venido compartiendo la misma curiosidad y el afecto por los libros. Este libro tiene como objeto de estudio el inventario de libros y otros materiales impresos ilustrados con fotografías publicados en Venezuela a partir del 1940 hasta el 2016. La investigación intenta trazar la historia de las publicaciones ilustradas con fotografías a través de la interpretación, como ya lo había dicho Patricia, entre imagen, texto, composición gráfica, editor e impresor. Es decir, la convivencia de estas disciplinas en los libros. En la cultura visual contemporánea, el libro ilustrado con fotos es una tarea reciente. Surge de la necesidad de reactualizar contenidos que se encontraban marginados en la historia oficial del arte fotográfico. El tema fue expuesto ya por muchos investigadores a partir de la década del 90, entre ellos investigadores sobre todo americanos, como Carol Armstrong, con un libro que se llama Escenas en la librería, en la biblioteca, pero realmente los tres libros importantes, que son la cápsula seminar para hablar del fotográfico o hablar ya de un género como disciplina. El fotolibro fue hecho justamente por Martin Parr y el investigador Jerry Badger. En el primer capítulo del libro está dividido en capítulos. En el primero hablo de imaginarios nacionales, donde son releídos libros financiados por el Estado y por empresas petroleras o privadas. Por ejemplo, por la Fundación Polar, por los Capton Editores, por la Fundación Neumann. En algunos periodos significativos de la historia contemporánea del país. Esto es, en las etapas de dictadura, la etapa de democracia y lo que llaman, ya no sé cómo se llama, revolución socialista. Estos impresos de esta sección han contribuido a edificar un imaginario de la identidad venezolana, expresado mediante la tendencia fotográfica documental humanista, la llamo local o nacionalista, donde son exaltadas ideas de nación, dominadas por el paisaje exótico o los modos de vida de habitantes, también a veces de comunidades rurales, costumbres locales, la naturaleza, la fauna, las comunidades indígenas, y donde algunas de las propuestas han sido formateadas siguiendo el formato de Coffee Table Book. En la segunda parte o segundo capítulo
me dedico a analizar o examinar libros hechos por autores, coautores o disidentes, así llamo el capítulo. Y aquí lo que hago es examinar propuestas autorales, colectivas o iniciativas independientes de pequeñas editoriales que han contribuido o han producido fotolibros. Pero no solamente fotolibros, sino también separatas, panfletos, y que ahora son publicaciones que con suerte es posible hallar en librerías de segunda mano o en bibliotecas de bibliófilos. Textos visuales vertebrados. Aquí hay una diferencia con la anterior, con la corriente fotográfica documental conceptual y una fotografía directa donde se explora el entorno ya no de manera tan directa de las comunidades indígenas, por ejemplo, o de las sociedades rurales, sino más bien de manera analítica. Y que se ordenan estos libros o estos documentos mediante secuencias o se sistematizan en formas de arte más bien autónomas, ya no por temas localistas o regionales. En los impresos seleccionados en esta segunda parte, la fotografía dialoga con otros recursos narrativos, por ejemplo con el diseño y con la palabra, o configura casi siempre textos poéticos que ya pasado 40 años conservan su vigor y su cualidad de corresponder con representaciones visuales que todavía, aún hoy, o que se insertan en las prácticas y teorías artísticas contemporáneas. Además, el libro también cuenta con epígrafes, son como unos insertos que se le ocurrió a Ricardo incluir en el libro, que son extraídos de prólogos o textos que acompañan imágenes de los libros reseñados. Sobre todo son libros, o sea, son insertos que no solamente analizan, en algunos casos, el libro que está descrito, sino que son textos escritos por personas tan relevantes como Francisco Pérez Perdomo, como Hans Neumann, como Claudio Perna, Orlando Arau, Elisa Lerner, Pietro Figueroa, Lourdes Blanco, que son como relatos paralelos dentro del libro. Y sí, la modalidad de este libro, que es un inventario al final, en la tercera sección, es un inventario de publicaciones que está impresa a color y ofrece una bibliografía, incluye la mayor parte de portadas y las referencias bibliográficas. Ay, perdón, ya voy, porque aquí me... Esta es la primera parte, así se llama el primer capítulo. Y desde aquí, en los libros consultados, en esta parte, son libros que han sido financiados por el Estado en diferentes etapas. Por ejemplo, tenemos este libro de Venezuela, 1954, editado por el Ministerio de Fomento bajo la dictadura perenne, tiene el propósito de difundir y el presupuesto constado en la idea desarrollista del dictador. Luego está otro libro, que es este libro, que se llamó Piezas de Venezuela, edición de la Presidencia de la República, fotografías de Graciela Pasquini y de otros archivos, que publicó en la etapa democrática, como ya lo dije, donde se promueve la transición de Venezuela rural a la urbana bajo el tema de la explotación de recursos petroleros y mineros. No, se te está escuchando cortado. Se me corta. Se escucha entrecortado, sí. Ahora No, no. Ahora Todavía un poquito cortado. sí, cortado. Esperemos unos segunditos a ver si vuelve a agarrar la conexión. Sí, se te entrecorta la voz. Prueba ahora nuevamente. Me avisan. Ajá, Ahora nada que ver. No, siempre se escucha entrecortado.
perdimos. Ahora, Ahora como que sí, prueba. ahora sí. Ahora sí. Bueno, Pareciera, sí. Ahora sí, Y están viendo la página, están viendo la lámina. No, te no, volviste a caer. pero te escuchamos mejor. Sí, pero necesito pasar las láminas porque si no, Claro. imagínate. Vuelvo otra vez. Sí, carga nuevamente. Ah, No importa, eso genera más ansiedad y más anticipación. Está todo bien. no, lo que pasa es que se alarga. Y ahora, ¿lo Ahora sí lo ven? vemos. Ahora sí lo vemos. Perfecto. Ok. Bueno, me había quedado aquí. Este libro de Promesas de Venezuela, eh, prologado por Mario Enrique Salas, hace énfasis en celebrar las estrategias del Estado venezolano como adalid y garante del desarrollo nacional a través de la utopía de la civilización y modernización subsidiada por el petróleo. Por otra parte, en el siglo XXI, bajo revolución socialista, el Estado edita libros ilustrados con fotografías a través del Centro Nacional de Fotografía o por la editorial El Perro y la Rana. Entre estos, este libro de Susana Argüas, que se llama El Sancocho de los Diablos, publicado en el 2017. Los tópicos por supuesto, hice una selección de libros, pero los tópicos que maneja o que manejaba el Centro Nacional de Fotografía, pues continúan exaltando y conmemorando sentimientos patrióticos de una identidad nacional atada a la raza y a las tradiciones. Hallamos también libros editados, por ejemplo, por el Ateneo de Caracas en 1980, un libro llamado Así es Caracas, que Barco participó bastante en esta publicación, donde la editora Soledad Mendoza compila documentos fotográficos sobre el auge urbanístico de la ciudad, representado en millonarias construcciones edificadas para servicio público, o por otra parte, los costosísimos desarrollos de inmuebles privados empresariales y también la decoración fastuosa de las casas de las familias burguesas, de la abundante oferta y la abundante oferta de las actividades culturales caraqueñas. Este libro es realmente un claro ejemplo de la bonanza económica asociada a la renta petrolera del primer periodo presidencial de Carlos Andrés Pérez de 1974 a 1979. Otra institución que trabajó con libros fue la institución Fundef, que fue la Fundación de Etnomusicología y Folclore. En 2004 editó un libro muy, muy lindo que se llamó Rostros y Cotidianidades, del investigador Eduardo Planchar, pero aquí continuamos viendo que se refuerza el precepto de rasgo fisiológico como característica de pertenencia, de origen, de identidad venezolana arraigada al territorio, a un territorio específico. También Fundarte financió Caracas desde el carro, una publicación de Ricardo Jiménez en 1993, un fotolibro que logra concretar un proyecto afín al arte del concepto al tratar la realidad de manera distinta o de manera diarística en todo caso, donde el fotógrafo registra la experiencia de un transeúnte o conductor que se desplaza por la capital. Otra institución importantísima para nosotros en aquel momento, bueno, hablo de aquel momento porque son los años 80, fue la Biblioteca Nacional, que bajo la dirección de Virginia Betancourt publicó 3 libros del fotógrafo Christian Belper. En este caso, Llano Adentro, en 1983, una obra fundamental que registra la cotidianidad de los habitantes del llano bajo venezolano, sus inclementes faenas, tiempos de ocio, y también otro libro extraordinario que se llamó Negro soy negro, 1984, un trabajo documental acerca de las miserables condiciones
en que viven los descendientes de esclavos en las costas venezolanas. Y sufraga el estudio de campo hecho por Belper en la comunidad Yanomami en un libro que se llamó Dejaste a los lejanos de 1985. Por otra parte, las universidades también han contribuido o han publicado libros o publicaban libros. Por ejemplo, la Universidad Central de Venezuela publicó este libro en 1964 que se llamó Los tambores de San Juan, y la Facultad de Economía en 1963 un estudio sociológico, económico e histórico del país en 1962, ilustrado con fotografías de una señora que lamentablemente no la conozco, pero a lo mejor ustedes saben de ella, que se llamó Elena Hochman. Y la Facultad de Humanidades de Educación en 1965 publicó Casi Letanía. También la Universidad de Oriente, de alguna manera, gracias al empeño de Alfredo Armas Alfonso, publicó también 2 libros, en todo caso escogí este, que es un libro que se llama Los Astros Secretos, con fotografías de Sebastián Garrido, y el diseño es de Álvaro Sotillo. Un momentito, por favor. Ahora vamos a hablar de El Farol. Que bueno, las empresas petroleras extranjeras y nacionales también han tenido un rol fundamental en la producción de revistas y libros. Es de resaltar la revista El Farol, de la Creole Petroleum Corporation. A partir de esta publicación se construye en la segunda mitad del siglo XIX ese imaginario de identidad del que he venido hablando, de identidad nacional, representado tanto en imágenes de extracción de hidrocarburos o de gerentes de la industria, y por aquellas imágenes también que ilustran personajes o reportajes sobre el origen de la arepa, los pesebres, la cultura afrovenezolana o los restos y tiestos prehispánicos o las comunidades indígenas. Luego hice una selección de fotografías de los que se denominan libros de mesa o coffee table books. Sellos editoriales como Ermitano, que comienza su actividad en la década de 1960, o Oscar Torman Editores, creadas al principio del 70, amplían de alguna manera los artículos publicados en El Farol. Por una parte, añaden páginas a los mismos tópicos de la revista, y por la otra parte, ofrecen ediciones lujosas y empastadas. En el caso de Todman, Carsten, su hijo, ha vendido, en todo caso, proyectos editoriales a entes privados que figuran como editores. Es el caso o que patrocinan sus libros. Es el caso de Fundación Empresas Polar, con este libro que se publicó no sé cuántas veces, yo no recuerdo, pero se editó, no sé, como 30 veces. La Gran Sabana, 1985. Y otro libro importante para las publicaciones de Carsten y de la Fundación, que se llamó El Llano, que también tiene cualidades de coffee table book por el formato que tiene, porque es un formato de calendario y es muy grande. Y aquí sí se hace un fotorrelato que está estructurado gráficamente en una narración progresiva. Estas imágenes son de Christian Belper. En Todman, la primera función y uso social del libro es el valor corporativo. Y lo que hacen las empresas es comprar estos libros para regalos de fin de año, que esto también es muy importante y que decide muchas funciones del Coffee Table Book en Venezuela. Otra característica de estos libros son las llamativas fotografías. Por lo general son fotografías impresas en papel brillante, de calidad,
que reproducen la extraordinaria vegetación del lugar en este libro que se llama Venezuela, Visiones dentro del paisaje, de 1988, el libro de los animales, el libro rojo de la fauna venezolana del 2008, y un libro que me encanta que es sobre árboles, que se llama Retrato Alvarado del Matapalo, que es un libro de Luis Bello con texto de Aquiles Nazúa. La manera en que está impreso, diseñado este libro, las fotos están estampadas a doble página y simulan un poco la experiencia de la exposición de arte. O sea, como que ejercen la misma función de una muestra en los estantes de la librería o sobre las mesas del espacio doméstico. Muchos de estos libros no se conseguían o se consiguen actualmente solo en librerías. Este libro es sumamente difícil de encontrar y es un libro extraordinario. Y solamente, pero son en en librerías de segunda mano. Y por lo tanto son objetos de un tiempo históricamente marcado. Sorprende también que después de la nacionalización del petróleo en 1975, la memoria fotográfica afincada en aquello que llamamos el color local continúa siendo legitimada en instituciones a través de las empresas petroleras. Por ejemplo, en este libro hermosísimo que se llama Pueblos del Sur de Mérida, donde el tiempo se detuvo, una publicación realizada por ExxonMobil en el 2006. Para finalizar con este capítulo, en resumen, las compañías difunden fotos de expresiones culturales, domésticas o de comunidades indígenas como regalos corporativos, que es como tiene que ver con una manera de capitalizar a los que carecen de voz. De ahí que las fotografías de estas publicaciones asuman el rol de ser árbitros silentes de poder. Ahora vamos con el segundo capítulo, que denominamos autores, coautores y disidentes. ¿Me están oyendo bien? Sí, sí, te estamos escuchando bien, no hay Perfecto. problema. Exactamente. En el arqueo de narraciones visuales, donde la imagen y el texto construyen relaciones dialécticas, transparentando discursos actorales y coautorales, encontramos en la producción nacional referencias bibliográficas a partir de la década de 1940, y esas primeras publicaciones fueron orquestadas por Alfredo Bulton, quien desde la década de 1930, a lo mejor me equivoco, Ariel, se dedicó a construir fotografías o pictografías nacionales, como él llama, y realiza un diario autobiográfico sobre sus viajes a través del territorio nacional. También él habla de, Bulton también habla que, bueno, que de alguna manera Bulton es la persona que, junto con, quizás con Carlos Herrera o Rossetti, pero Bulton sí es la persona que nos enseña lo que es el llanero, lo que son los margariteños y por supuesto el paisaje venezolano. Él comienza en Entre esos libros, 1940. sí, bueno, 1940, Sí. pero comienza a viajar desde los 30, ¿no? ¿O me Sí, sí, equivoco? claro, pero su primer fotolibro, que es sobre el occidente venezolano, es de 40. Desde el 40. Está en eso que le acabo de mostrar, Los Llanos de Páez, y por supuesto un libro que que gusta muchísimo, que es La Margarita, que fue publicado en el 52. Aunque impresos en París, en Barcelona y en Nueva York, en las fechas señaladas, estos libros circularon en Venezuela a inicios de la segunda mitad del siglo XX y en un momento en que se comenzaba a construir un ideario nacional bajo la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. En cuanto a las relaciones dialécticas que compaginan escritura poética e imágenes, es de resaltar las propuestas de la fotógrafa Fina Gómez Revenga en los años 50,
quien editó fotografías asociadas a la palabra escrita, en especial de escritores franceses. Uno de ellos, en este caso, fue un escritor creo que fue surrealista, que formó parte del movimiento surrealista, que se llamó Pierre Seyer, no sé cómo se pronuncia. Este libro se publicó en 1958 y se tituló Las Piedras. Otro libro que compagina la escritura poética con las imágenes es el caso de Muros de Venezuela, con fotografías de Graciano Gasparini, texto de Guillermo Meneses. Acá la palabra y la imagen funciona a modo de vectores polinizadores que configuran significados. Aquí, entre la imagen que evoca y la que representa lo real, se establecen tensiones narrativas, de tal modo que imagen y texto interactúan como agentes simbiontes en una especie de juego entre contrarios. Es muy interesante ver cómo aquí funciona la palabra de Meneses, además pone puntos suspensivos o siempre da una pauta literaria o para pasar la página. ¿Me oyen? Coño, se volvió a caer. Perfectamente. Perfecto. Ay, perdón. Perdón. Te escuchamos muy bien. Ok. Ya va, que creo que me fui para otro lado. Ok. En esa incipiente etapa de transición, tan solo un año después de la caída de la dictadura, aparece Bovare, en 1959, quizás el primer impreso comprometido que visibiliza la pobreza con fotos y textos de Paolo Gasparini. Gasparini, desde un registro documental analítico, hace una propuesta que altera, se me va aquí, perdón, una propuesta que altera los discursos visuales contemporáneos que se publicaban en El Farol. Esta modesta publicación, de solo 16 páginas, circuló como separata de la revista Cruz del Sur entre 1951 y 1961, una revista que fue foco de la resistencia intelectual contra la dictadura. Otro caso reseñable, por ahora es el diseño gráfico, es de Mateo Manaure, quien aprovecha las cualidades expresivas de la litografía o de la impresión offset asociadas al arte pop y a la forma del grafite contemporáneo casi kitsch, de alguna manera, para en sus diseños en libros. En este caso es un libro que se llama El mar que el morir, de Miguel Otero Silva, publicado en 1965. Además lo ilustra con collage y hace también matrices coloreadas. Incluso se apropia de esta famosa foto de Irving Penn de 1949 que se llamó Niña en cama, y es suya también el trabajo y concepción gráfico de esta publicación que ya la nombré, Casi Letanía, de 1965, con poemas de Efraín Subero. Posiblemente las fotografías son anónimas, sin embargo Ricardo Báez, en una investigación que ha hecho, al parecer son fotografías de Ricardo Rasetti, efectivamente no está aquí la imagen, no la reproduje, no está en la lámina, pero sí hay una fotografía con la que termina, que es una señora con un trapo en la cabeza, y efectivamente Ricardo Rasetti hizo muchas fotos de mujeres con trapos en la cabeza. Esta publicación de Casi Letanía, junto a las publicaciones del Techo de la Ballena, estrenan en el país la temática del contexto urbano, del graffiti, de la miseria, de la basura en la disciplina fotográfica, cuando la violencia en los años 70 era el signo dominante de nuestra ciudad. Especialmente interesantes son las publicaciones del Techo de la Ballena, también en la misma fecha, 1960-63, en la que se incluyen fotografías.
Algunos de sus libros conjugan relatos con imágenes. Los relatos se desarrollan en espacios urbanos y en los suburbios. De esta forma, El techo de la ballena plantea un discurso insurreccional centrado en la iconografía de lo cotidiano. Dentro del caos urbano caraqueño, en este famosísimo libro que se llama Asfalto Infierno, que es una ilustración, fotografías de Daniel González con un texto de Adriano González León sobre la vida de las barriadas en la ciudad. Estos temas urbanos ingresan en el vocabulario visual de la fotografía venezolana y pasan a formar parte de su repertorio en los años siguientes. Por ejemplo, en el fotolibro, este que estoy citando, que es el fotolibro Sistema Nervioso de 1975 de Bárbara Branly, que lo hizo en conjunto con John Lange y el escritor Román Chalbaud, y que propone un concepto de lugar que es Caracas, alejado de ese constructo cultural de la ciudad moderna. Yo siento que este es un libro coautoral realmente, y presenta oficios marginales, ordinarios o cotidianos, escenas. ¿Me están oyendo? Perfectamente. Sí, te ¿Sí? escuchamos bien, Ok. Sagrario, no hay problema. No, es que a veces me aparece que la conexión es inestable, entonces siento que a lo mejor se cae. No, pero Vamos bien. se escucha bien. Decía que este libro realmente para mí es un libro coautoral. Está pronto a publicarse una revisión de sistema nervioso, trabajando con los negativos desde Bárbara, y yo tuve la oportunidad de ver todas las intervenciones que hizo John Lange a las imágenes y realmente son impresionantes. Y igualmente Román Chalbaud pues, influye muchísimo en el relato de esta historia que cuenta Román Chalbaud y que ilustra Bárbara Branly. Las fotografías son de alguna manera sí, tomadas de una perspectiva de un documento, pero eso que hablaba desde una perspectiva un poco más analítica y conceptual, donde lo trivial es síntoma de la vida social. También la ciudad caótica es tópico de letreros que se ve, de el grupo publicado en 1979, donde corrosivas frases escritas en muros y paredes son huella de la contracultura. Además, Caracas también es otro tema en el caso de este libro de Ramón Paulini, Caracas, una quimera urbana, publicado en 1985, que es un registro de barrios marginales y de edificaciones que distinguen a la ciudad moderna para conjugar ambos espacios. Y por supuesto, este último libro, publicado creo que en el 2014, de Paolo Gasparini, con diseño gráfico de Ricardo Báez, con texto de Victoria de Stefano, Caracas, que también trata la ciudad de Caracas. Un segundo, por favor. Vamos a regresar a 1966 con Daniel González y Abigail Rojas, que viajan al estado Lara, específicamente a la Candelaria, para dirigir una película de Alirio Díaz. El libro se llama Alirio Díaz, La Candelaria, que fue un documental filmado en ocasión de un recital que ofrecía el músico a los habitantes de su pueblo natal. Partiendo del documental, González publica La Candelaria y construye un texto visual donde la idea de sequedad es el hilo que puntea el relato. De esta manera se aleja del documento humanístico o social tan apreciado en las otras publicaciones hechas en el país, y además es un extraordinario registro de una acción, vamos a llamarla del concierto a cielo abierto, de Alirio Díaz en su comunidad. El libro está acompañado por un disco 35, creo que se le llamaba, un acetato, donde Alirio Díaz versiona a unas composiciones venezolanas, pero también
hablan los habitantes de la zona recordando a la infancia de Alirio Díaz. Encaminada a la democracia, también el país sigue haciendo propuestas coautorales. Por ejemplo, en 1969, este es un libro de Graciano Gasparini, llamado Color Natural, publicado por la Fundación Neumann, que es una reflexión sobre el color. Y Isaac Chocron es el escritor que habla sobre el tópico, y el diseño es de John Lange también. Aquí la prosa del escritor es modulada por el tamaño y la variedad de fuentes tipográficas usadas por John, mientras que el fotógrafo potencia el vocabulario de la coloración del Caribe en fragmentos de arquitectura popular, de ventanas, letreros publicitarios, o también fotografía mucho de las tuberías industriales para traducir o metaforizar de alguna manera el estridente trópico. Ahora en esta sección de color, que va a ser muy corta, un libro publicado en el 2005 de Carsten Todman, que se llama Todos Marchan. ¿Me están oyendo? ¿Aló? Te escuchamos bien, no hay aquí. problema. No, es que cuando aparece inestable y no los veo. Sí, pero te escuchamos bien, no hay problema. Ok. Este es un libro sobre las marchas de oposición y el oficialismo. Y por otra parte, otra de las personas que trabajó el color es Daniela Chapar en Venezuela Alterada de 1989. Chapar altera los códigos convencionales de la fotografía, recurre a las dobles exposiciones en un mismo registro, distorsiona el entorno con colores saturados. Tiene mucho que ver con esta fotografía que llamábamos por modernista en los 90, con el uso de filtros y distorsiones. Y distorsiona esta realidad hecha a partir de la iconografía nacional. Junto a Antonio Quintero, ay, no pasa, sí, crea, que es el diseñador, crea un relato visual que es activado a través de las frases colocadas en las composiciones oblicuas. En conjunto construyen un discurso coautoral inquietante sobre una Venezuela distorsionada, enfatizada por la opinión de los entrevistados. Ella se entrevista, no sé, como a 15 a 20 personas y publica las respuestas en el libro sobre qué es Venezuela. Como ven, esta es una página que a mí me parece absolutamente dura y terrible, pero por eso la puse, por lo que dice abajo. En relación a la secuencia fotográfica, que también es una manera de escribir o utilizar la fotografía para crear relatos y narraciones, seleccioné este de El Casabe, de Thea Segal, de 1979. Es un libro hermosísimo, diseñado por Nedo. Representa las etapas de elaboración del alimento en la comunidad indígena yecuana. Y los pies de página, los pies de fotos son textos de Thea, mientras que las fotos están cortadas porque tuve la oportunidad de trabajar con el archivo de Thea, y lo que hace también Nedo es intervenirlas, las recuadra, las corta. Bueno, también Thea lo hacía con mucha frecuencia. Nedo recurre al duotono, y este libro también posee como un ligero matiz color vino. Por otra parte, la impresión está hecha en papel mate y simula la cualidad y la calidad de una impresión mecánica que a mí me encanta, que es el fotograbado. En los años 70, vamos a hablar ahora de algunas publicaciones de artistas visuales de tendencia conceptual, que ahora estos libros son objetos de colección, sobre todo son catálogos
que presentan características innovadoras en el contexto que fueron creadas. Se trata de, ya les dije, de catálogos o ediciones de escasos ejemplares que son dispositivos o medios alternos para desarrollar propuestas que lo que tratan son ideas. Es el caso del libro Acrochat, que no lo tengo aquí, no lo pudimos fotografiar, por eso no les muestro la lámina, porque solo está fotografiado la carátula, porque es un libro muy delicado y no quisimos abrirlo. Acrochat es un catálogo que reproduce fotografías y recortes de prensa, obras hechas de retazos diseñadas por Sigfredo Chacón, donde cada uno de los artistas visuales responsables de su realización, Eugenio Penosa, Héctor Farmayor, Roberto Obregón, Alfred Bene Mozart y Chacón, crean un pequeño libro, vamos a llamarlo, Bueno, mientras tú me... para circular en medios masivos. Este catálogo que les muestro ahora es un catálogo de Claudio Perna. Y lo interesante también es que estos catálogos son ilustrados, son estructurados no como simples compendios o glosarios que dan cuenta de las piezas que participan en las muestras, sino que por el contrario presentan cualidades de piezas artísticas autónomas, obras no supeditadas a una lista de exposición, aunque están financiadas y distribuidas en el museo y la galería donde los artistas exponen. Entre ellas está este catálogo de Claudio Perna de 1975, de una exposición que se llamó Autocopia, diseñado por Álvaro Sotillo, con un texto de Lourdes Blanco. Y este otro catálogo de Sigala, de 1977, diseñado por Rolando Dorrego y autorizado por la señora Sofía Inver desde el Museo de Arte Contemporáneo. Y distribuido, es lo interesante de esta publicación, por el Nacional Un Domingo. Sigala, me interesa mostrarles Sigala porque Sigala logra musealizar en esta muestra manifestaciones de las subculturas urbanas y limando un poco las fronteras entre lo que ellos llaman entre alta y baja cultura, entre arte y expresión popular. Por eso expone o sea, va al museo, va nada menos y nada más que al Museo de Arte Contemporáneo. Y a través de la tendencia documental conceptual, Sigala hace obras que se apegan más bien a un discurso antiartístico y antiestético. Otras publicaciones ya más recientes es esta de Federico Fernández. Es un librito, vamos a llamar más bien, es un librito de artista, sobre Hugo Chávez, se llama La Bichita, del 2005, hecho por Contactos 35 milímetros y encuadernado por el propio artista. También Federico Fernández hizo muchos libros de artista que lamentablemente esperemos que en algún momento, bueno, aparezcan, se hagan investigaciones sobre Federico, porque ha estado como no se ha tomado en cuenta. Otro libro de artista es este de Luis Molina Pantin, llamado Monocromo Naranja, del 2016. Asimismo, cabe mencionar otros materiales impresos que plantean expresiones individuales o reciclan y restauran memorias íntimas, como este librito o este libro de Reinaldo Rodríguez, que más bien es como un fanzine, que se llama Inventario de Plantas, publicado en el 2015 bajo el sello editorial Las Injurias. Él continúa, todavía no vive en el país, pero continúa con estas publicaciones. En otros casos que encontramos en la investigación fueron libros o folletos impresos con función de propaganda, como este de Lucinchi, que se llama Encuesta, sobre algunas ideas personales de 1983, que acompañaron la campaña electoral
del CIDE, Jaime Lucinche, diseñado aparentemente por Juan Fresán. Esta publicación, y Juan Fresán se basa en una publicación, o vamos a decir, bueno, toma como referencia esta publicación, que fue una publicación hecha en 1900, en plena guerra en Italia, bajo Mussolini. Y hay otra publicación también política, que se llama La cara es el espejo del alma, en 1978, que es una sátira del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez y de los adecos. A veces también las publicaciones que encontramos visibilizan formas de disidencia contra los circuitos oficiales artísticos de Caracas, como esta fotonovela cultural, se llama Mi vida por el arte, publicada en 1981, una inusual historieta sarcástica creada por el artista visual Edwin Villasmil, con fotografía de Carlos López y editada en Barquisimeto, donde se narra la frustración de un pintor de provincia, quien después de haber sido invitado a participar en la Bienal Nacional de Arte, la Bienal Nacional de Arte en Caracas, descubre que su nombre no figura en la lista de participantes. Siguiendo con esta línea de un poco de trabajo sobre satirizar las instituciones y los museos, está esta pieza de Débora Castillo, publicada en el 2013, que se llama El secuestro de la ministra de Cultura. Otros textos o otros libros que conseguimos recientes es este del 2015 de Juan Toro Díez, que habla sobre la violencia en Venezuela, y también son reseñables, son reseñables otras publicaciones donde la fotografía hace alarde del género reporteril, por ejemplo, en El día que bajaron los cerros y El saqueo de Caracas. O sea, cada libro, de alguna manera en este segundo capítulo, ha sido estructurado siguiendo una estrategia conceptual. Fotógrafos, diseñadores gráficos, editores, escritores, impresores. Me gusta siempre nombrar a Javier Espuro, a Enrique González Urdaneta, porque continúan desde Libris publicando fotolibros o libros que tienen que es con lo que se construyen narraciones. Y siguiendo la modalidad del libro, aquí hay un inventario, que es la tercera parte, de fotografía impresa en Venezuela, ilustrado con fotografías. Aquí me voy a extender un poquito porque esto incluye la mayor parte de las portadas y las respectivas referencias bibliográficas. Y aquí lo que se trató fue hacer una bibliografía amplia donde no solo son indicadas las fuentes básicas, título, autores de fotografía, texto, casa editorial, lugar y fecha, sino también el patrocinante, el editor de las imágenes, el diseñador gráfico, el traductor, el coordinador, la compañía financista y en muchos casos la imprenta. Incluso cuando se trata de catálogos, agregamos el nombre del curador de la muestra y, si es posible, del museógrafo. En otros casos incluimos los nombres de los asistentes del diseñador, el número de ejemplares, si el libro es autofinanciado y cualquier otro dato relevante mencionado en el impreso. Para finalizar con la clase, creo que me extendí, pero bueno, lo siento. Me gustaría decir que por ahora me complace mucho que fotógrafas y artistas estén publicando libros que me costó tanto encontrar en aquel momento, pero que ahora se ha dinamizado el género. Y libros de ensayo, entre ellas Ángela Bonadies, María Nicole, Sue Wonley, Diana López, Violette Boulet, Ana Luisa Figueredo, Constanza de Rogatis, Sara Maneiro, Ana María Ferris, Elizabeth Schumer, Gabriela Mesones, Maggie Trujillo, Malu Valero, que aunque es un libro de artistas, pues tiene de alguna manera, está asignado por la impronta fotográfica. Muchas de ellas ya tienen libros o están en proceso de su publicación. Bueno, gracias y
me pasé de tiempo. No, perfecto. Gracias a ti, Sagrario. No sé si despide la sala Mendoza. Sí, no sé si habrá alguna pregunta, alguien que quiera hacer algún comentario. Diana. Sí, hola, bueno, agradecer muchísimo a Sagrario esta oportunidad de revisar el libro con ella, los que hemos tenido la oportunidad de verlo y estudiarlo, estamos muy contentos, es un libro fundamental para entender qué ha sucedido en más de medio siglo de los fotolibros en Venezuela y qué viene, ¿no? Me gustó tu cierre, por ahí va mi pregunta, ¿qué está pasando actualmente con el fotolibro venezolano? Pero creo que no las respondiste. Y bueno, agradecer ese libro. La verdad que tiene una fabulosa investigación, un diseño impecable y la editorial La Cueva que lo hizo posible. Así que bueno, desde el archivo y en lo personal, muchísimas gracias, Sagrario. Gracias a ustedes por estar y si tienen alguna pregunta, son las 12, pero bueno, empezamos un poquito más tarde, o me escriben como ustedes quieran. Muchas gracias porque son de esos libros que marcan un momento en la investigación y el conocimiento de la fotografía en el país, ¿no? Bueno, y Sí, también no. siento que afortunadamente, que bueno, que genera y que la gente siga haciendo libros o que no es necesario que sean libros maravillosos, ya lo decía Martín Parr, o sea, los chilenos cuando vivían en época de dictadura hicieron sus libros con fotocopias, entonces sí hay un poco que movilizar todo las narraciones visuales. Y muchísimas gracias, Sagrario. La verdad que es impulsar el fotolibro y el fotolibro venezolano. Y como decía Diana, agradecer este espacio, agradecer esa información, ese espectacular material. Y la verdad, como dices tú, invitar a todos que hagan fotolibros y que se haga esa investigación y que se puedan impulsar en el exterior también. Gracias a ustedes por estar. Bueno, pues gracias también a todos los que se conectaron para escuchar a Sagrario y a los que le escucharán luego en diferido, pues, ¿no? Sí. Así es. Y bueno, y los invitamos para en septiembre que retomamos las actividades con la cátedra del estudio de la imagen fotográfica y vienen pues unas nuevas personalidades que hablarán sobre el ámbito de la fotografía y de sus expresiones y sus prácticas. Nos veremos en septiembre de nuevo. Muchas gracias. Gracias a Bueno, desde la todos sala le damos las gracias a todos y bueno, nos esperamos a todos entonces en septiembre. y gracias de nuevo, Sagrario. Sagrario, Gracias a muchísimas ustedes. gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.